Buenas noches, estamos aquí en el debate que estamos realizando la actividad de indicadores sociales. Somos el grupo 9. Mi nombre es Natalia Alejandra Cortés Echeverri, estudiante de Sociología. Buenas noches, mi nombre es Fanny Villada, estudiante de Sociología. Mi nombre es Leonardo Tapia, estudiante del programa de Sociología y también hago parte del grupo número 9. Buenas noches, mi nombre es David Steven Quintero Mueces, estudio en el programa de Sociología y formo parte del grupo número 9 de Indicadores Sociales. Buenas noches, mi nombre es Fabián Cifuentes Murillo, estudiante de Sociología y hago parte del grupo número 9. Dando así entonces inicio a las preguntas del debate que la guía propone. Antes de eso, queremos definir un poco qué son los indicadores sociales para cada uno. En mi caso, un indicador social es un instrumento que mide o que trata de medir las condiciones en las que vive una sociedad. Para mí, yo entiendo por un indicador social, es algo que mide o que me muestra un sistema o ciertos eventos dentro de un ámbito social y que surge como guía para los procesos y las soluciones, tanto en las políticas públicas, pero encaminadas a las políticas sociales. Bien, un indicador social, en mi opinión, es una medida de resumen estadística, donde se recopilan la magnitud o cantidad de datos, parámetros o atributos de una sociedad. Esta medida nos permite a nosotros clasificar las unidades que analizan, como son las personas, bienes, entre otros. Entre los indicadores sociales encontramos dos tipos. Está el simple, que es empírico, y el complejo, que requiere un marco conceptual. Para mí un indicador social, y teniendo en cuenta los debates, es la parte cuando identificamos un fenómeno, pues sabemos que un fenómeno social abarca muchas problemáticas. Entonces, el indicador social me permite o nos permite a nosotros establecer caminos o rutas de la parte investigativa y, como lo decía el compañero, de encontrar soluciones frente a esas necesidades o requerimientos que vienen afectando a una sociedad o un fenómeno que viene afectando un comportamiento. Entonces, para mí los indicadores son muy importantes, ya que nos permiten buscar alternativas de solución o de comprensión de ese fenómeno que estamos analizando. Los indicadores sociales para mí son una herramienta esencial que permite o brinda una descripción de las condiciones sociales de una comunidad, permitiendo que se pueda construir y generar unas políticas públicas para mejorar dichos problemas. Dando espacio a las preguntas que la guía plantea, tenemos la primera que dice: comente sobre bondades y desventajas de la medición. Son dos preguntas. Sí, bueno, son dos preguntas. Comente sobre las bondades y desventajas de la medición de los diferentes fenómenos sociales. Listo. ¿Qué permite a las políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales? Muy bien. Bueno, para mí, las bondades de un indicador social son que nos permiten como ir tanteando el terreno, ¿no? Tanteando un poco la problemática o el fenómeno social que queramos abordar. Entonces eso nos permite dar respuestas a un problema social o permite indagar sobre el fenómeno que deseamos estudiar. Y en cuanto a las desventajas, creo que muchas, más que las desventajas del indicador, siento que son las maneras en las que se usa el indicador. Muchas veces hay indicadores que quieren medir algo que no se puede medir o no se utiliza la manera indicada, ya sea por percepción o por estadísticas, que se debe hacer para llegar a entender ese fenómeno social. Yo estoy de acuerdo con Natalia, y es que para mí la ventaja es que, o las bondades, es que podemos monitorear el contexto, ¿sí? Lo que está sucediendo en nuestro país, y podemos
monitorearlo en las diferentes áreas o donde vemos cuál es la conflictividad que tenemos, tanto bien sean en la parte de educación, en la parte de trabajo, en religión, en la cultura, en la pobreza más en la pobreza extrema. La desventaja es que estos indicadores, la mayoría de las veces no están diseñadas las políticas públicas realmente para que afecten o ataquen directamente la problemática. Son políticas que están creadas en general, pero no desde lo específico, se crean desde lo global, pero no desde lo local, ¿sí? Entonces, muchas veces esos indicadores no se aplican de la debida forma. Y lo otro es que muchas veces la mayoría de estos indicadores nos pueden decir cuál es la problemática, pero tampoco tenemos un presupuesto o el gobierno no designa un presupuesto para trabajar esas problemáticas. Para mí una de las ventajas de los indicadores es que permiten avanzar hacia mejorar los diferentes problemas que se presentan en la comunidad. Ahora, una de las ventajas es que esas menciones de fenómenos sociales es el hecho de que en ocasiones no es posible medir los fenómenos en toda su complejidad, lo cual conlleva a medir solo cierta parte de estos. Eso va a dificultar porque no va a permitir tener claridad exacta, bueno, hacia dónde debemos llevar ese problema, porque claro, al no tener la medición exacta, no vamos a poder tener una respuesta exacta hacia ese problema, situación a la cual estamos de pronto investigando, tratando de dar solución. Esa es una de las desventajas para mí. Estoy de acuerdo con el compañero cuando dice que el indicador social, ya que es una unidad, una medida estadística, no nos brinda ciertos datos, ¿cierto?, sobre el fenómeno que vamos a estudiar. Pero al convertir movimientos y comportamientos de los individuos en números, no nos permite serlo bastante objetivos para conocer de manera más completa, por decirlo así, la problemática en sí. Pero nos ayuda mucho a identificar de manera más correcta y organizar los datos que pasan sobre la problemática. Bueno, compañeros, frente a las bondades que tienen los indicadores, quisiera pues darles a conocer a ustedes una experiencia personal en la parte laboral. Pues todos ustedes y muy respetuosamente les quiero compartir esto. Laboro en la Policía Nacional, muchos de ustedes ya conocen. Nosotros hicimos como Policía Nacional un análisis de seguridad ciudadana. En ese análisis de seguridad ciudadana, pues participamos en la recolección de información para identificar indicadores. Pues el fenómeno era la parte delincuencial, digamos. En ese entonces me tocó la ciudad de Santiago de Cali, y lo que dicen los compañeros de ustedes es muy cierto. Ahí la gente recolectamos una serie de indicadores en donde se plasmaron para comenzar a realizar las políticas institucionales, las cuales fueron relacionadas también a las autoridades gubernamentales de esa época. Y pues como dicen ustedes, algunas políticas, algunos indicadores pues eran muy, digamos que cuando los pusimos como Policía Nacional, nuestras autoridades decían no, eso es responsabilidad suya. Entonces nosotros decíamos sí, pero necesitamos el apoyo de usted en la parte económica. Entonces, digamos que las bondades de los indicadores que nos permite fraccionar el fenómeno para llevarlo hasta su mínima expresión y poderlo identificar, digamos, en diversos caminos. La desventaja, vuelvo como decía, y estoy de acuerdo con todos ustedes, compañeros, es que a veces no tenemos, digamos, claridad en las responsabilidades, tanto como instituciones, como la misma comunidad, qué es lo que quiere, y entonces a veces se vuelven indicadores de cumplimiento en el sentido de estadístico y ya no más, pero a veces no nos permite llegar a la profundidad o generar cambios. O a veces estos indicadores no son transversales a nivel, digamos, de problemática nacional, local o regional, lo que hace que, como en el Código de Policía, disculpe, relaciono mi trabajo, sino que
viéndolo ese, algunos comportamientos no son transversales y entonces mucha gente tiene en su imperativo de que eso no sirvió para nada. Entonces a veces esos indicadores los miro así, las ventajas que a veces no se vuelven transversales y hacen de ver que el problema no se encontró una solución o no se identificó plenamente. Para mí esas son sus bondades y desventajas de los indicadores. Perdón, yo creo que allí, haciendo un poquito acotación a lo que dice Fabián, creo que tendríamos que tener un poco más de claridad sobre lo que dice Fabián, que es un indicador para un cumplimiento y que es un indicador ya para una problemática, ¿sí? Que serían, yo lo veo como cosas diferentes. La problemática es el indicador que me está midiendo una problemática global, pero el indicador de cumplimiento son unas metas que ya se ha puesto o una institución, o, no sé, o determinada rama de alguna entidad del gobierno para decir voy a atacar este fenómeno, pero desde lo micro, ¿sí? No se utiliza desde lo micro, sino que está tratado desde la política global y no desde lo macro y no desde lo micro. No sé si me hago entender. Sí, yo también tenía para decir eso, que se tiende a confundir un poco el indicador social como con las metas que se deben de alcanzar. Y es solamente una herramienta que nos ayuda a medir esa realidad o a medir ese fenómeno. Bueno, el compañero Leonardo quiere decir una cosa. Compañero Leonardo, diga, señor. No, era de que igual lo que planteaba y lo que planteó Fanny, eso sí, o sea, toca que tener mucha claridad en esos dos conceptos. Ya simplemente listo, tranquilo. Ok. Paso a la segunda pregunta, ¿verdad? Dale, sí, Natalia. ¿Cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los diferentes países y por Colombia en específico? ¿Y cuáles aspectos deberían medirse por hechos y cuáles por percepción? Bueno, dando como respuesta, para mí un aspecto obligado que tiene que ser medido en nuestra realidad latinoamericana y en nuestra realidad colombiana son aspectos que como la violencia, porque somos víctimas todos de un conflicto armado y por lo tanto crear políticas que ayuden a solucionar este tipo de problemas o a tratar de dar respuesta a este tipo de problemas son necesarias. Otra realidad que afrontamos, otro fenómeno que afrontamos es el fenómeno de la desigualdad social, el de la pobreza, el del desempleo, y que deben de ser mirados sí o sí por el gobierno y por un indicador que nos mida cómo estamos en esos ámbitos. Yo estoy de acuerdo con Natalia en que el fenómeno de la violencia en Colombia ha afectado en muchos aspectos. Entonces, para mí deberían medirse varias cosas. Por ejemplo, fronteras, pero cuando hablo de fronteras no solo son nuestras fronteras que limitan cada país, sino estamos viendo fenómenos en los barrios como fronteras invisibles, que son a causa de lo que ha venido a raíz del conflicto, de todo lo que ha sido el conflicto armado no internacional en nuestro país. Pero aparte de eso, también pienso que los problemas que nos han traído de delitos de narcotráfico, de tráfico de seres humanos, la educación, lo que es relativo a nuestros países, tanto en Colombia con nuestros países hermanos, es muy complicado, ¿no? Pero hay un fenómeno que yo pienso que para mi concepto, debería medirse en Colombia y es la convivencia y la tolerancia. La empatía que todo esto contribuye, porque estamos tratando de generar un proceso de paz, pero ese proceso de paz lo estamos mirando solo desde una óptica, pero no lo estamos bajando a lo que es el diario convivir de nosotros, ¿sí? Ese fenómeno de intolerancia que hay en Colombia es realmente preocupante. Si ustedes miran, por ejemplo, estadísticas de las muertes, por ejemplo, en el Día del Amor y la Amistad, fueron altísimas y uno dice, es todo por una intolerancia. Entonces, para mí ese fenómeno de la intolerancia y de la empatía
debería medirse en nuestro país para tratar de crear sobre estas bases realmente un proceso que nos lleve a una paz partiendo desde los hogares, no viniendo solo desde la política del gobierno, sino partiendo realmente desde nuestros hogares. El compañero Leonardo. Cada una de las compañeras hasta ahora. Igual sí, la violencia es un tema, y como dice la pregunta, que debe ser abordada en todos los diferentes países, pero especialmente en Colombia, porque es que, bueno, sí, Colombia ha sido muy golpeado, sigue siendo golpeado por esta situación, pero a la vez también considero que otro de los objetos de medición, obligación hoy en día debe ser, por ejemplo, la corrupción, porque es que no nos podemos desligar de esa parte, viendo todo lo que está ocurriendo día a día. Por ejemplo, tenemos el caso de Odebrecht, o sea, la corrupción en todos los países, especialmente en Colombia. Que aquí en Colombia, lastimosamente, la corrupción es uno de los peores males que tenemos en este país, y cada vez es más complicado, cada vez está llegando más y más y más a las altas esferas. Entonces, yo considero que ese es un tema que también se debería abordar mucho, al igual que la problemática de la pobreza, porque cada vez igual la pobreza aumenta, no solo aquí en Colombia, en muchos países. Entonces, para mí también deben ser objeto de medición obligada aquí en Colombia. Complementando un poquito lo que dice Leonardo, yo pienso que hay una cosa que nosotros no debemos extrapolar, y es que no solo a Colombia, sino a nivel mundial, el fenómeno de la globalización nos ha golpeado mucho, ¿sí? Nos ha arrastrado a muchas cosas que traen de por sí unas características sociales que han afectado a todo el mundo, ¿sí? Colombia no se ha quedado atrás en eso. En cuanto dice a Leonardo del fenómeno de la corrupción, con el fenómeno, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo de Odebrecht, yo diría que estamos mirando no solo la corrupción externa, sino también la corrupción interna, y como la falta de identidad de la misma sociedad, al realmente poner como un tate quieto, un alto a estos fenómenos. Y lo otro que estoy viendo es que si miramos, la mayoría de estos fenómenos están siendo medidos por instituciones externas, por ejemplo, la ONU, la CEPAL, el Banco Mundial, pero realmente no hay entidades estatales que estén tratando de tener una medición de estos fenómenos sociales. Voy a hacer un pequeño entre paréntesis. Bueno, compañeros, complementando lo que dicen ustedes, he visto que solamente quieren estudiar y mirar los indicadores sociales de las causas, ¿cierto? Por lo menos la violencia es una consecuencia, lo que es la corrupción es una consecuencia, lo que es la violencia doméstica, la mala educación, son solamente consecuencias de algo que se llama, ¿cómo decirlo? En Colombia lo que nos falta a todos los colombianos, ¿cierto?, es como una formación realmente integral, ¿ya? Porque el nivel de educación en Colombia, el sistema educativo en Colombia ha fracasado en la formación de las personas a nivel integral, ¿ya? O sea, nuestros abuelos educaron mal a nuestros padres, y nuestros padres están educando mal a nuestra generación, de cierta manera. Entonces eso es lo que causa muchas problemáticas sociales, como es la violencia y, en cierto modo, también la corrupción y la pobreza. Bien, ya volviendo otra vez a la pregunta, yo pienso que realmente el aspecto que se debe estudiar en Colombia sería la calidad de la educación, ya que con la educación se podría mejorar la sociedad, ya que es la base de la sana convivencia. El aspecto más importante que tiene que estudiar en Colombia sería la educación que se le está impartiendo a la nueva generación. Yo diría que sí y no. Estoy de acuerdo con parte de tu respuesta, y la otra parte no. ¿Por qué estoy de acuerdo? Sí, de acuerdo. Si tenemos una formación, vamos a tener una potencialización de un recurso humano y una mejor calidad de vida, que es lo que se espera. Y no estoy de acuerdo, ¿por qué? Es porque
¿qué hacemos con decir, y hace rato venimos construyendo eso, es que necesitamos una mejor educación? Pero ¿qué hacemos con una mejor educación si no tenemos oportunidades, si no hay fuentes de empleo, si la gente que se forma se está yendo del país porque aquí no hay no hay posibilidades? Entonces, esa educación también está siendo permeada, porque le creamos oportunidades. Si tú miras, por ejemplo, no recuerdo exactamente en qué año, estaba mirando un poquito, la ONU estaba sacando un índice de cuáles eran los universitarios hace 15 años, era como un 20% más o menos de la gente que se formaba. Desde el 2000 hasta el 2016 hubo un incremento casi del 600% en la gente que tuvo acceso a una formación universitaria. Pero ¿y qué pasa con esa gente? Si tú miras ahorita, y es un fenómeno que todos hemos visto, vemos gente que está conduciendo un taxi y dice, no, yo soy abogado, no, yo soy administrador, pero no encuentran una fuente de empleo. Y tienen una formación. Voy a poner un ejemplo muy, muy clásico y es, como les decía a ustedes, yo trabajo en Quibdó, en Chocó. Entonces, ¿qué me he encontrado con este fenómeno allá? Resulta que hay una apertura muy grande en la parte de la educación. Hay 2 universidades públicas que han abierto su panorama a la gente y hay mucha gente que se está capacitando, pero tú vas a ver abogadas trabajando en manicure y pedicure en salones de belleza. Vas a ver, y lo digo por experiencia propia, porque la chica que me arregla a mí las manos y los pies es abogada. Y yo me enteré que ella era abogada, que es formada, que está haciendo ya el último año de ley y estás trabajando en eso porque no tiene otra oportunidad. Entonces yo, ¿qué piensas hacer? ¿Para qué te formaste en esto? Y entonces dijo, porque yo me quiero ir del país. Aquí yo no tengo oportunidades. Y estoy viendo eso en un semillero allá, que hay mucha formación, pero resulta que es que esa formación se está yendo para otras partes. Entonces, realmente aquí en Colombia no tenemos unas políticas públicas que fortalezcan esa población que salió capacitada y que realmente tengan unas fuentes de empleo. Entonces, ahí estamos hablando también de equidad. Hace rato venimos y el gobierno viene proponiendo unas políticas de equidad, que dicen, sí, equidad para todos, pero es que si lo vemos en la sola distribución del presupuesto a nivel nacional, hay una desigualdad. ¿Dónde dan los mayores presupuestos? ¿Dónde están las universidades de mayor auge? En las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades, como Quibdó, como otros corregimientos y todo eso, la formación, a pesar de que ha crecido, no da para que igual la gente realmente progrese. Entonces, pienso que la respuesta tuya tiene 2 lados. El lado de que sí es con esto que tenemos que sacar adelante, pero el otro es que el gobierno no solo tiene que crear oportunidades de formarse, sino oportunidades de realmente trabajar en eso. Yo quería decir algo ahí, es que esto que estamos viendo es un claro ejemplo de lo que es un indicador de percepción. Porque, bueno, si nos vamos hacia atrás, tal vez mis padres, mis abuelos, no tenían la facilidad de acceder a una educación. De hecho, esta generación es muy cercana al ingreso de las universidades, al deseo de estudiar, de salir adelante, de creer que la educación es el camino pues para salir. Entonces siento que este es un claro fenómeno de percepción de cómo la educación, lo que decía la compañera Fanny, a pesar de que hay un auge, pues porque hay universidad ya a distancia, podemos estudiar de diferentes maneras, a pesar de que hay esas posibilidades, no se está logrando y es ocupar a las personas que se están formando. Comparto totalmente esa apreciación. Compañeros, ya digamos retomando todo lo que ustedes dicen, quiero retomar aquí y decirles a ustedes que por qué quise estudiar sociología, ¿cierto? Entonces, trabajaba en un área de la Policía Nacional en donde tenía la capacidad, digamos, de poder analizar temas sensibles del país. Digamos, ¿a qué me refiero? Pues lo voy a decir, no creo que tenga problema. Trabajaba en el área de inteligencia de la Policía Nacional y manejaba la parte de seguridad ciudadana, narcotráfico y terrorismo internacional.
Entonces ustedes dirán, uy, no. Entonces, ¿por qué estudié sociología? Gran parte, y retomo lo que dijo Natalia al comienzo de este debate, es que Colombia, y retomo a Faz Borda, el padre de la sociología en Colombia, ¿sí o no? En donde él hablaba en su libro Los colombianos, los campesinos de América. Ahí parto de que Colombia, y usted lo hablaba, compañera Natalia, que es la desigualdad. Yo soy de los Llanos Orientales, y cuando vengo aquí, y como dice la compañera Fanny, cuando vengo al Valle y encuentro en el departamento del Valle un sinnúmero de oportunidades laborales en el sentido de que ubicación de empresas, ubicación de carreteras, entonces, y cuando yo vivía la percepción de los Llanos Orientales, pues ustedes mismos han observado carreteras que imposible, los campesinos para poder sacar un plátano tienen que durar muchísimo. Observo que aquí en el Valle del Cauca las carreteras terciarias, secundarias, primarias, todas son pavimentadas. Entonces yo decía, ¿cómo esta parte del país es desarrollada y cómo la parte que es los Llanos Orientales, cuando hablo de los Llanos Orientales es Amazonía, Guainía, Guaviare, es decir, más del 70% de nuestro país, y no tenía un desarrollo hasta ahorita que hubo una explotación petrolera de hace más de 10 años, que fue el boom petrolero colombiano. Fue visible ante nuestro país porque pues hubo una inversión o una, digamos, algo extranjero, y como decía la compañera Fanny en Chocó, que nos cuenta su experiencia de las universidades, allá solamente existía una universidad que se llama Unillanos, que era pública, y la cooperativa, no existía nada más. Entonces, o estudiabas en el del campo o estudiabas Derecho, y no había más posibilidades de estudios. Y comenzaron a llegar entonces lo que dice el compañero, y retomo. Entonces comenzaron a llegar situaciones de cambio a esta región, pero fue motivada, ¿por qué? Por una inversión y por una necesidad de multinacionales y de personas que quizás tienen el conocimiento a través digamos, de instituciones. Entonces yo creo que un tema muy importante, y como lo decía, retomo lo de Paz Borda, es la desigualdad o la distribución de nuestras tierras, de la misma educación que Camilo Torres, también otro sociólogo importante en Colombia que nos lo daba a conocer, manifestaban eso. Pienso yo, y lo comparto y estoy de acuerdo con ustedes, la educación, y como lo decía el compañero, son factores que vienen acordes, pero creo que en Colombia, y más en Latinoamérica, ahorita que estamos haciendo un curso sobre lo de la parte de sociología política, y observaba, es que siempre hemos tenido una desigualdad desde nuestra independencia. Siempre unos poquitos han tenido la capacidad de poderse desarrollar, y una gran mayoría no la hemos podido tener. Entonces eso creo que ha generado un sinnúmero de fenómenos, que es lo que estamos nosotros debatiendo hoy. Entonces yo creo que sería muy bueno retomar lo de nuestros sociólogos, nuestros padres de la sociología en Colombia, como Faz Borda y Camilo Torres, sin indiscutiblemente hablar de grupos y nada, sino es tomarlo como el punto de pensamiento de la desigualdad que tiene Colombia. Ese es, digamos, desde mi punto de vista, y creo que es el tema, creo yo, que sería muy importante analizar y realizar ese estudio, o seguirlo, complementarlo, teniendo en cuenta los cambios visionarios que hoy en día tenemos los jóvenes. Y bueno, yo me hablo jóvenes, pues sí, tengo barbita, pero creo que nos hace falta mucho más profundizar y ayudar ese pensamiento que iniciaron estos dos grandes sociólogos colombianos. Pero ahí yo, perdón ahí yo quisiera aportar algo a lo que estaba diciendo Fabián. Esto dice, nos falta. Yo pienso que aquí hay una cosa que también debemos retomar, y es la falta de civismo. Esa falta de civismo que realmente nos falta apersonarnos de esos cambios, porque nosotros le estamos pidiendo al gobierno políticas públicas, le estamos pidiendo que haya igualdad, que haya equidad, que no sé qué cosa. Pero nosotros, desde nuestro quehacer diario, desde nuestro convivir, desde nuestra casa, nos falta la solidaridad en todos los aspectos. Porque, por ejemplo, yo miro, si lo voy a tomar, como dice la pregunta, si lo voy a medir por hechos, si yo lo mido por hechos, diría, no, sí, en nuestro país le hace falta seguridad, hace falta trabajo, hace falta educación, hace falta salud.
¿sí? Pero si lo voy a mirar desde mi percepción, que es la otra parte que nos dicen, cuáles son por hechos y cuáles son por percepción, yo diría que tenemos, por ejemplo, la falta de civismo, que está generando también una corrupción, porque nosotros estamos indiferentes ante esa corrupción, nos quejamos, decimos sí, hay corrupción por eso, hay corrupción por ello, pero si miramos hace poquito el plebiscito que estuvieran haciendo para que votáramos y se le bajaran los sueldos a los diputados, no sé qué cosa, ni siquiera pudimos hacer eso. Entonces, ¿dónde está la falta de civismo nosotros? Es muy grande. Y si vamos a cogerlo desde cosas pequeñitas, por ejemplo, la falta de civismo hasta con el respeto a las autoridades. Perdón por el compañero, pero voy a ponerlo así con este ejemplo. Muchos decimos, llamamos a la policía cuando lo necesitamos, ay sí, pero cuando no, ay, la policía son corruptos, no sirven para nada, no sé qué cosa, las instituciones se roban el dinero, no sé qué cosa, pero la falta de civismo de nosotros, ¿dónde está? En primero, tener un respeto por nuestra institución, y segundo, ese respeto es hacer parte de entrar allí a colaborar, a decir, vamos a nosotros a hacer parte de ese cambio. No solo pidámoslo, hagamos cambios. ¿Dónde están los colectivos que se están creando ahorita? Es precisamente generando un cambio, pero que el cambio parta desde nosotros, no solo estemos pidiéndolo, sino que generémoslo. Claro, es tan puntual como cuando pedimos educación y calidad de educación, pero no respondemos por la educación que estamos teniendo, por ejemplo. A ver, yo sí quería agregar de pronto en cuanto a lo que manifestó Fanny, ¿no? Hay una cosa que es que sí, es muy cierto, se ha perdido ese civismo, pero en sí es también la pérdida de esos valores, es decir, lastimosamente la degradación social que se está viviendo en el país es tremenda. Entonces, de pronto lo que decía David, de que bueno, la calidad educativa sí se requiere. Bien necesaria, que también tenemos que recuperar esos principios, esos valores, esa esencia, esa flexibilidad, ese civil, porque eso se hace necesario. Es necesario, y eso también es decir, podemos tener muchas cosas, nos pueden brindar muchas cosas, pero pues si no tenemos eso tan básico que se ha perdido, es se cayó la llamada. Pienso que se le cayó la llamada. Mientras la retoma un poquito Fabián, estoy viendo que David escribió algo. Dice, quiero réplica, creo que están entendiendo un poco mal. No es a lo micro, es a lo macro. No solo hablo de la formación profesional, sino de la formación integral de los ciudadanos con sentido nacionalista. Nosotros somos el gobierno, la educación, la subjetividad de los individuos. Yo pienso que aquí lo que está escribiendo David es un poquito lo que hemos venido hablando aquí, que nos falta ese compromiso social, nos falta esa parte de civismo en que tenemos que realmente ponerle alma, corazón y vida a lo que nosotros, a los cambios que estamos queriendo. Y por aquí vuelve y nos dice David, dice, ejemplo como los japoneses en Corea del Sur y Singapur, son ejemplos de cómo la educación y la formación integral de las masas se puede combatir una pobreza y la desigualdad. Sí, yo le diría a David que tiene razón, pero hablando un poquito de la falta de civismo, entonces le estaba contestando un poco a David, que estaba poniendo ejemplos como Corea y Singapur, si no estoy mal, que decía que allí la educación sí hizo un cambio. Entonces yo le estaba diciendo que lo que pasa es que a diferencia de pronto de nuestro país, esos países sí le han hecho una apuesta grande a generar empleos, a generar unos cambios en la parte de comercio, en la parte de crecimiento económico. Nosotros, a pesar de ser un país muy rico, porque Colombia es un país muy rico, la corrupción nos afecta muchísimo, y lo otro es que lastimosamente nuestras riquezas no son bien empleadas, se quedan en las bolsas de unos y realmente no bajan a donde debería estar, que es realmente a la comunidad que necesita esos aportes y que realmente puede crear
unas fuentes de empleo, generar unos cambios sociales. Y lo otro que miramos, y es parte de lo que hemos hablado de la desigualdad, si miramos la política colombiana en cuanto a empleo, favorece más ¿a quién? A las grandes empresas. Si miramos las pequeñas empresas son las que pronto tienen más desventajas y muchas veces esas pequeñas empresas son las que son más generadoras de empleo. Entonces, pienso que la parte económica también funciona mucho en que tengamos ese conjunto de educación y oportunidades. Bueno, yo creo que deberíamos de pasar, no sé si a la tercera pregunta, porque nos estamos también saliendo un poquito del tema de lo que son los indicadores. Espera, Leonardo. El compañero Leonardo quiere terminar. Tranquilo, no, sí, avancemos más bien. Ok. Tercera y última pregunta. ¿Cuál visión del desarrollo debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Para mi respuesta, yo creo que de lo que hemos hablado, recopilando un poco de lo que hemos hablado, yo creo que hay tres caminos que deben de tomar los indicadores sociales en este momento en Colombia. El primero sería en materia de educación, el segundo sería en materia de violencia, sumándole ahí a lo que el aporte que hizo la compañera Fanny, que me parece muy bien sobre crear indicadores sobre la empatía y sobre la solidaridad que hay entre los colombianos. Me parece importante ahondar en ese tema, ya que estamos, como lo mencionó ella también, en un proceso de paz. Y el tercer indicador que creo que o indicadores que se deberían de explorar son sobre el medio ambiente. Entonces, esa sería como mi respuesta. Esos tres temas me parecen supremamente fundamentales en este momento en Colombia: el medio ambiente, la educación y la violencia. Para mí, yo retomaría la pregunta de ¿cuál visión del desarrollo debería guiar un sistema social en Colombia? Yo la retomaría diciendo que la visión es cómo nos queremos ver nosotros hacia un futuro. Y pienso que si nos queremos ver hacia un futuro donde estemos contribuyendo a un proceso de paz, a una justicia social, a un respeto por el ser humano, a una equidad, a una educación, a un cambio social, a una percepción, debemos apostarle a muchos cambios. Pero el cambio principal que debemos apostarle es que ese Colombia en paz tenga realmente un cambio y una reconstrucción de tejido social. No, decía que en cuanto a los casos son muy válidos, también estoy de acuerdo, aunque igual yo personalmente considero que uno de esos indicadores que debería trabajarse es, por ejemplo, la calidad de vida, porque es que la calidad de vida es el bienestar subjetivo, es decir, la forma en que las personas se sienten, las preferencias, esas opiniones y valoraciones de lo que es importante para cada persona. Yo pienso que también eso es esencial y eso es una visión de desarrollo que se debería ver en un sistema de indicadores sociales aquí en Colombia, la calidad de vida. Yo pienso que en la medida que la calidad de vida de cada uno de nosotros mejore, en el momento que nosotros empezamos a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, pienso que eso va a ayudar muchísimo y esa es una visión de desarrollo para mí, en mi concepto, que se debería tratar. Una visión de desarrollo, como lo decían anteriormente ustedes, no tiene que ir de lo macro, no tiene que estar basada en lo macro, sino más bien en ser más subjetivo e ir a lo micro, a lo local. Porque como lo decía el compañero, la misma situación que tiene el Valle del Cauca no es la misma situación que tiene los llanos orientales o el Amazonas, ¿ya? O sea, que un sistema de indicadores sociales es un verdadero instrumento de medición de los datos de las problemáticas sociales, debería estar muy centrado y muy, digamos, que cada uno tuviera ciertas características que le sirvieran para desempeñarse, ¿sí?, de una manera más efectiva en las diferentes problemáticas, en los diferentes departamentos de Colombia, ya que en cada uno de esos departamentos se presenta una realidad diferente.
Sí, es un poquitico lo que estábamos retomando de justicia social, ¿no? Un poquito de justicia social y de equidad, si queremos un cambio en nuestro país. Fabián, no sé si... Bueno, compañeros, no, creo que pues ustedes hablan, nosotros hablamos, yo lo tomo desde el punto de vista policial, porque pues uno se enfrenta a un fenómeno, como lo decía usted, al irrespeto, pero más que al irrespeto es a una parte transversalidad de la indiferencia social, como usted los decía, que si no me afecta, si no me toca, no me afecta. Eso, si no me toca, no es problema mío. Si me afecta, entonces ahí sí ya me vengo con mi amigo y llamo a mi amigo, y mi amigo es el senador, mi amigo es el y pues se termina haciéndose una cadena o una bola de bandos, los que tenemos y los que no tenemos. Pero yo, retomando pues todo lo que ustedes dicen, y yo lo miro, que es de cuando, si usted tiene un buen trabajo, cuando llega un buen trabajo no es una remuneración altísima, ¿sí o no? Eso es una parte. Pienso que un indicador debería ser la parte económica o el desarrollo económico de nuestro país, como lo decía el compañero David, que haya una transversalidad, no como hicieron, no es que yo sea en contra del gobierno, no, pero un indicador como hicieron, no, este departamento tiene regalías y este no, entonces sumamos, restamos y dividimos y todos quedamos sin nada y sin poco, o sin nada y sin mucho. Entonces yo digo que más es, ejemplo, tú que tienes la experiencia allá en Chocó, tú sabes que eso allá es un departamento, yo digo que es el más rico de Colombia, para mí, Estamos en diversidad, en minerales, bueno, eso es un montón de cosas que tiene, igualmente como se está hacia los llanos orientales, ustedes dirán, pero este siempre me llama llanos orientales, los llanos orientales tienen una diversidad, una explotación de uranio, de coltán, que es un elemento utilizado para el desarrollo de tecnologías, y qué tristeza que usted le pregunta a los nativos, cuando los nativos de allá, y la economía de allá es la siembra de hoja de coca, el pan coger que es pan, es plátano y yuca, no más, pero tienen un mineral que transforma la tecnología a nivel mundial. Entonces uno dice, y entonces están estos grupos, y estos grupos cogen y los sacan hacia las fronteras y se los llevan, y bien, y nosotros los colombianos seguimos en la misma. Entonces yo digo que un indicador social es sobre la transformación de nuestros minerales en un conocimiento, como que ahí lo que dice el compañero David, ahí lo podíamos complementar, y lo que tú decías, Fanny, y los otros compañeros, podemos transformar todo ese conocimiento, esa educación, en la transformación de nuestra materia, y podríamos convertirnos en un país competitivo, y me imagino, como dice el compañero, ya transformando la sociedad, ya podríamos mejorar mucha calidad de vida en la transformación de nuestro conocimiento, es decir, en la economía de nuestro país. Creo que ese sería para mí un indicador muy importante, y nos ayudaría a mejorar muchos indicadores que hemos tratado el día de hoy. Ese sería mi aporte en la parte, no sé si alguien lo quiera complementar o de pronto no está de acuerdo. Sí. No, a mí sí me gustaría decir algo al respecto, y es que un ejemplo muy tácito de todo lo que estamos hablando ahorita de indicadores es, mira cómo se distribuye el presupuesto nacional. Y retomando un poquito, por ejemplo, la zona del Chocó, lo que tú decías, sí, es una de las zonas más ricas del país porque existe platino, existe oro, existe explotación maderera. Entonces, la riqueza de allí, en cierta forma, se siente, pero es una riqueza que genera pobreza, porque esa riqueza se la están llevando, y realmente los ciudadanos de a pie, como les digo yo, son los que están más pobres. Pero también si tú miras, por ejemplo, la distribución del presupuesto nacional, ¿cómo se hace? Con una medición que hace el DANE. El DANE dice, no, en este departamento existen tantos habitantes, entonces como existen tantos habitantes, solo les voy a dar una parte de este presupuesto. Y por ejemplo, el Chocó, a pesar de ser un departamento muy rico, es considerado un departamento de tercera categoría. Y uno dice, ¿dónde están los recursos? No los hay, porque es considerado un departamento de tercera categoría. Entonces, mira lo que estamos hablando un poquito de los indicadores. Estos indicadores pueden ser creados a nivel macro, pero cuando se bajan a nivel micro, es una afectación total. No sirven porque departamentos que realmente están siendo subexplotados,
que son tan pobres son los que menos presupuesto reciben a nivel nacional. Y compañera, y cuando usted mira los indicadores como tú lo tomaste, que es sobre la violencia, tú buscas información y ahí en qué vas a encontrar cero. Tú encuentras cero. Yo que tuve la oportunidad, y pues por eso es lo que le decía anteriormente en la segunda pregunta, pues yo llevaba una estadística y son a veces, pues puedo decirlo acá, no sé si sea información confidencial, pero son muertos que a veces nadie sabe. Nadie sabe qué sucedió, qué se transformó, nada, no se sabe, de esos departamentos no se sabe nada. Entonces yo digo que eso es lo que decía la compañera Natalia, la desigualdad y yo pienso, y vuelvo y lo digo, la economía, porque es que nuestros líderes, y como decía el compañero David también, tiene razón, vienen las multinacionales, no decimos nada, o hacemos una protesta social, pero nos dejamos cambiar los giros de la protesta social convirtiéndola en violentas. Entonces, tú sabes que una protesta social convirtiéndose en violenta a nivel mundial es visto como, no, eso se transformó y no ayudan a hacer cambios. Pero cuando hacemos, digamos, unas transformaciones o una protesta inteligente, argumentada, sí generan cambios importantes. No es que esté generando una protesta acá, sino pues es para que se realicen esos cuando realmente estamos buscando un cambio y una reconstrucción de tejido social. Lo cerraría yo como por eso. El compañero Leonardo quiere aportar una... No, sí, era simplemente que igual, todo eso, o sea, lo manifestado por ustedes y esa, también se viene a reducir en algo tan simple que es el abandono estatal. La cuestión también está allí, lastimosamente, lo que dice Fanny en el Chocó, no solo en el Chocó, yo soy de Nariño, y lo que es la costa pacífica, toda la costa pacífica, lastimosamente, son sectores, son zonas que tienen un abandono estatal inmenso. Entonces, claro, como hay un abandono estatal de todo, porque, por ejemplo, allá no funcionan las entidades, Contraloría, Procuraduría, eso ya no funciona. Entonces, claro, es un ambiente propicio para que todo el que quiera, simple y llanamente, bueno, roba y lo que tú dices, Fabián, hay muertos y nadie habla de esos muertos. Tú consultas, ¿cuántos muertos hubieron? No, cero, no hay ningún muerto. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces, sí es un tema bastante complejo, pero yo también pienso que igual va ahí de la mano con eso, no estatal. Era eso. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, me gustaría a mí tomar. Estoy de acuerdo con el compañero cuando dice que el gobierno centralizado que tiene Colombia deja muchas zonas en blanco, digámoslo así, zonas que están en completo abandono. Y creo que más que todo eso se debe a que la oligarquía colombiana y más que todos los colombianos decimos ser patriotas, ¿cierto? Pero nos olvidamos de algo que es muy importante, la formación y la conformación de una nación, de un país, como lo tienen muchos, por ejemplo, como lo tienen los japoneses y los surcoreanos, que es algo que se llama nacionalismo, ¿ya? Que es identificarse, ¿cierto? Identificar a ciertas personas, a ciertos individuos que están en un mismo territorio, ¿ya? Como un nosotros y no como un ellos, para que así haya mejor, no sé, mejor equidad, ¿ya? Para que el sentimiento de empatía sea más compartido por las masas. Bueno, compañero, ahí... perdón, compañera Natalia. No, pues ya le hago repito acá. Sí. Compartiendo, no sé, es una percepción, ahí sí podría yo decir lo que es una percepción, que en Colombia yo lo veo desde el punto de vista personal, que uno de los departamentos en Colombia que sí cuenta con lo que usted dice es la parte antioqueña. Los antioqueños tienen mucho arraigo y observemos que el departamento de Antioquia es un departamento que a nivel nacional es el más desarrollado de infraestructura capital a nosotros. No sé si me estoy equivocando. No, está bien. No, pero ahí yo quisiera decirte algo, o sea, es muy diferente un sentimiento de patria, como el que le estoy entendiendo a David, a un sentimiento de regionalismo, porque es que el paisa es muy regionalista, pero lo otro que conjuega ahí también es que
un poquito lo que estábamos hablando ahorita de la distribución de capitales o del presupuesto nacional con las grandes ciudades y las pequeñas ciudades. Un ejemplo clásico. Mire, los paisas construyeron el metro, el primer metro que hubo en Colombia, pero resulta que ellos después, ¿qué dijeron? No podemos pagarlo. ¿Quién lo pagó? La nación. Ahorita ellos están construyendo el túnel supuestamente más largo que hay en Colombia, que conecta a Medellín con Río Negro. ¿Quién está pagando eso? La nación. Pregunto yo, ¿por qué esa misma equidad no la hacen para territorios como los Llanos, como el Chocó? Miren, ahorita todo lo que ha perdido Villavicencio porque esa carretera no es reabierta. ¿Por qué no hacen un proyecto diferente? ¿Por qué solo hacen para ciertas partes, crean presupuestos para favorecer a un territorio? El paisa es echado para adelante. Yo eso no lo niego, porque usted mira paisas en todos lados. Es echado para adelante, es negociante y todo eso, pero es regionalista. Es más, hubo una época, yo no sé si ustedes alcanzaron a escucharla, en que los paisas decían que se querían independizar. Y cuando les dijeron, listo, independícese, pero no tienen presupuesto, hasta ahí les llegó la idea. Entonces, yo lo comparo. ¿Dónde está realmente ese empuje del paisa si no tiene un apoyo a nivel nacional? ¿Y por qué ese apoyo es solo para regiones como Antioquia y no es para regiones como el Chocó, para regiones que realmente son muy, muy desfavorecidas en todos los aspectos? ¿Solo por qué? Porque estamos mirando indicadores como lo que yo decía, el DANE, que el DANE es el que dice, le vamos a dar tanto del presupuesto nacional porque allí hay tanta población. Un ejemplo clásico ahorita, no sé si ustedes escucharon también, que a raíz del último DANE, la última encuesta del DANE que se hizo, el Valle del Cauca aparecía como con menor población, y entonces dijeron, le vamos a bajar el presupuesto. ¿Qué hizo la gobernadora? Automáticamente dijo, revisen la encuesta que se hizo a nivel nacional. Sí, y se revisó y se retomó y se dieron cuenta que habían aspectos que habían quedado mal tomados y se volvió a hacer una redistribución del presupuesto. Entonces, ¿sí? Bueno, pues yo creo que también volviendo como al tema de los indicadores, ya como para cerrar, creo que ese es el problema fundamental de que los indicadores sean publicados o tengan el presupuesto de un gobierno, ¿no? Porque solamente muestran lo que quieren mostrar. Si vemos los indicadores, podemos ver que en las páginas de las alcaldías, del DANE, todos están publicados, pero son publicaciones gubernamentales, ¿no? Entonces creo que ese es una de las mayores desventajas, retomando la pregunta pasada, y acabo de evidenciar eso, que ese es el problema. El gran problema es que los indicadores están siendo publicados y están siendo, no sé cómo se me fue la palabra, pero están siendo subutilizados. Sí, exactamente, y manipulados, ¿no? Para mostrar lo que se quiere mostrar y no lo verdadero. Entonces, eso es un llamado como a nosotros mismos, a nosotros como sociólogos, a empezar a ahondar en ese tema de los indicadores y a construir indicadores que en verdad les sirvan a la sociedad de la que hacemos parte y a nuestros territorios, que, por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy pequeña, Tuluá es un municipio, que haciendo mi trabajo me di cuenta que, por ejemplo, no hay indicadores que midan el uso de las TICs, un fenómeno tan rápido que está pasando, un fenómeno tan actual, y no hay quien haga eso. Entonces, eso es un llamado a nosotros mismos a que empecemos a conformar esos pensamientos y a que analicemos nuestras sociedades desde lo local, como decían los compañeros. De acuerdo. Bueno, yo para mí también ya cerraría ahí diciendo que al fin y al cabo el indicador que nos tiene que dar definitivamente unas pautas para crear un cambio de un tejido social. Yo cerraría con eso. Retomo lo que especificaba en los indicadores, nos permiten como conocer ese fenómeno, como lo decía desde el comienzo, desde lo macro hasta lo micro, y nos permite ver las transformaciones que ellos van generando, y es como los veo como la carta de navegación que nos permite actuar a nosotros
como sociólogos y como las personas encargadas de poder decirle a nuestra sociedad, sin el ánimo de generar problemáticas, sino decir, este indicador o este fenómeno tuvo esta transformación, este fenómeno tiene esta tendencia, y creo que ese es nuestro papel primordial como sociólogos. No termino con eso diciendo. Es muy cierto, aunque sí también quiero manifestar algo, y es que están retomando algo muy rápidamente en cuanto a lo que hablaban, de que incluso Antioquia, los antioqueños son muy tradicionalistas, lo que dice el compañero David, que en Corea no van a ser, pero hay que tener en cuenta más dos cosas. Uno, que esos son procesos que llevan tiempo. El hecho de que hoy en día Medellín esté como esté ha sido un proceso de tiempo, de mucho cambio, de muchas cosas que se han venido haciendo, igual que en Japón, en Corea. O sea, son países que sí, o sea, todo tiene su tiempo. Pero aparte de eso, otro de los problemas que hay es el hecho de que sí, se puede crear un indicador, pero el problema es que lastimosamente, si tú llegas, son indicadores que tú los puedes modificar. Entonces tú luego llegas y quieres modificar acorde a lo tuyo. Entonces todo eso viene luego en que y cambia las cosas, cambia las perspectivas que se tenían. Entonces es un tema bastante complejo, pero sí, igual, en la medida que trabajemos sobre los indicadores, en la medida que le demos continuidad a los indicadores, en la medida que avancemos en esa parte, lógicamente podremos lograr muchas cosas y mejorar en muchas otras. Eso era simplemente lo que quería pronto tocar finalmente. Listo, creo que a David se le perdió la señal, entonces yo creo que con eso ya haríamos como por finalizada nuestra charla hoy sobre los indicadores, nuestro debate del grupo número 9 sobre el concepto que tenemos de indicadores y las 3 preguntas que nos pedían en la guía resolver como parte colaborativa.